terremoto registrado el pasado 16 de abril en nuestro país, así como las secuelas de afectación que ha dejado y que con el pasar de las horas sigue sumando personas fallecidas, heridas y desaparecidas, abre toda una discusión sobre cuán preparados estamos para soportar este tipo de fenómenos y cómo actuar luego de ocurrido el mismo. Este tema precisamente será materia de nuestra primera entrevista de hoy. Luke Bowman, PhD en Geología por la Universidad de Michigan, experto en desastres naturales, flujos de escombros y percepción del riesgo. Doctor, bienvenido a TVL Noticias. Bueno, gracias por tenerme aquí. Sí, precisamente lo hemos invitado un poco para profundizar en todo esto que ha ocurrido desde su experticia en el tema de desastres naturales y demás. Una primera mirada respecto de lo que ha sido este fenómeno que ha impactado de manera importante a nuestro país. Pues, como sabemos, es un problema bastante complejo y tenemos mucha gente afectada y varias instituciones y autoridades tratando de prestar atención a las prioridades, a la primera prioridad en la parte de rescate de la población afectada. Lo que yo he visto en el poco tiempo que llevo aquí es que hay bastante ánimo y bastante energía colaborativa para unir los esfuerzos y trabajar de manera conjunta para tratar de resolver los problemas que hay en la zona. Una de las primeras cosas que se nos viene a la mente, quizá a muchos, luego de haber pasado, bueno, en este caso, un evento como este, es cuán preparado estaba nuestro país para hacer frente a una situación como esta que sin duda es impredecible. Pues como dices, es un fenómeno impredecible y casi siempre esos fenómenos fenómenos nos agarran de sorpresa. Y hay ciertas medidas que podemos tomar para ser más preparados y es un momento de un evento que nos sirve como para aprender algo para que no nos impacte de la misma manera en el futuro. ¿Cuáles serían estas medidas? Pues las medidas serían de tratar de ver las debilidades en la parte de la infraestructura y tal vez en la preparación de la gente y tratar de crear la conciencia, una cultura de prevención y preparación ante desastres y fenómenos naturales que abundan en el país. Esto pasa evidentemente por un tema de educación. ¿Perdón? Esto pasa por un aspecto por un tema de educación. Pues por educación o solo por pensar que nunca me va a pasar a mí, cuando sabemos que en los últimos 110 años han habido 5 terremotos de casi la misma magnitud y debemos considerar que es un proceso natural de la Tierra y si vamos a vivir en zonas que son susceptibles a esos fenómenos, a esas amenazas naturales, tenemos que tomar las medidas preventivas para poder convivir con el riesgo que existe en la zona. Estas medidas preventivas en cuanto a infraestructura, ¿qué es lo que debe considerar para que los daños no sean como en este caso hemos visto? Pues creo que debemos estar considerando los códigos de infraestructura, mirar muy bien los materiales que usamos, los diseños, porque la ciencia y la tecnología y ingeniería han habido muchos avances en términos de hacer estructuras sismo resistentes. Obviamente son avances que han pasado en las últimas décadas después del último terremoto. Entonces, muchos de los edificios en la zona no involucraban ese conocimiento en términos de cómo construir casas. Y eso nos da la oportunidad de ver muy bien y considerar cómo podemos reconstruir esa zona de manera más sostenible ante sismos. Pero el hecho de no considerar elementos como esto, al momento de construir, considerar infraestructura sismo resistente, ¿pasa por un tema de desconocimiento o quizá por un tema de costos? ¿Por qué pasa? Puede ser que requiere más fondos, más inversión en construir comunidades con mayor
resistencia hacia sismos, pero también hay metodologías, hay diseños que han sido diseñados para poder reducir esos costos. Y esos son cosas que yo sé que en los próximos meses van a estar enfrente como prioridad de la gente que se asoma en la parte de reconstrucción. ¿Van a ser evidentemente tomados mayormente en cuenta? Tiene que ser así. Ajá. Porque ese evento ha pasado, como digo, 5 veces en los últimos 110 años y va a ocurrir nuevamente. Uh-huh. Y la única solución es tratar de prevenir antes de un futuro sismo. Ahora, las cosas ya están dadas y poco a poco, con el pasar de las horas, seguimos viendo los resultados del terremoto ocurrido en nuestro país. De aquí en más, ¿qué? Pues yo veo, como digo, hay bastante ánimo, hay muchos voluntarios. Ecuador está respaldado por la comunidad internacional en términos de ayuda, de experiencia, y eso, como vengo de parte de Yachaytec, eso uh-huh. es un papel que podemos asumir de tratar de colaborar con instituciones y autoridades que están tratando de resolver esos problemas que son tan complicados y más en los días inmediatamente después del desastre. ¿En qué medidas o cómo se puede ver ya materializada esta ayuda que ustedes pueden brindar? Pues de una manera es tratar de coordinar las instituciones y autoridades y voluntarios de manera en que no hay competencia, pero hay más colaboración. Hay un ambiente más colaborativo que apoya, en vez de duplicar esfuerzos, unir los esfuerzos para tratar de salir adelante. Ahora bien, se ha manifestado que ya el tema de reconstrucción de las viviendas, de las edificaciones que sufrieron mayor impacto, tomará su tiempo, tomará el tiempo que sea necesario, años inclusive, y también ingentes recursos. ¿Cómo lo miran ustedes? Eso es un punto muy importante porque en los Estados Unidos, de donde vengo, la noticia fue en la primera página de las revistas, en el internet, de todos los medios de comunicación, y 2 días después ya tiene que buscar abajo en las páginas, entonces pierde el impacto. Pero el proceso de reconstrucción, de dar apoyo a la gente afectada, a las comunidades, requiere meses o años. Entonces, uh-huh. una parte de las ventajas de tratar de coordinarnos muy bien es no perder esa prioridad en dar apoyo a las comunidades. Apoyo que en este caso no solamente se trata del tema de lo material. No solamente de lo material. Como estamos haciendo un centro de investigación en Yachay respecto al sismo, eso es una manera que podemos tratar de brindar la parte investigativa, la parte científica, para entender mejor el fenómeno que pasó, para poder integrar ese conocimiento uh-huh. en sistemas de alerta temprana, uh-huh. en concientizar a la gente, a las comunidades, de ofrecerles talleres, de organizarse en brigadas de emergencias, de rescatistas, hacer simulacros para poder mantener en la conciencia de la gente que puede volver y que va a ocurrir otra vez en el futuro. Pero estos elementos que usted cita, sin duda han sido parte de los programas o espacios de capacitación a las personas, a los mismos estudiantes en los planteles educativos, en escuelas y colegios y demás. ¿Todavía falta más por hacer, algo más que reforzar? Pues es una pregunta que vamos a ir descubriendo mientras caminamos por el proceso, por la reconstrucción, y mientras aprendemos más de lo que sucedió por la falla. Eso nos va a dar más datos, más información para poder reformular nuestro acercamiento al problema. Uh-huh. Otros países, como Chile, por ejemplo, que ha desafortunadamente enfrentado este tipo de eventos en recurrentes ocasiones y demás, vemos que hay otro nivel de preparación, podríamos decir.
Puede ser que en Chile y en otros países, en Japón, por ejemplo, que conviven con el riesgo diariamente, por así decirlo, que han tomado esas tragedias como puntos de lección y lecciones aprendidas. Es un poco difícil tratar de pensar en el futuro mientras el enfoque ahora debe ser en el rescate y responder a las necesidades inmediatas de la gente afectada. Pero es algo que el equipo debe de mantener en mente, de que si queremos que no pase otra vez, hay lecciones que debemos aprender y integrar en nuestros modelos de prevención en el futuro. Entonces, en resumen, el llamado a toda la comunidad en general, a los habitantes, al gobierno, a todas las personas involucradas, ¿cuál sería este llamado? Perdón, no entendí la pregunta. Finalmente, con todo esto que nos ha dejado el paso del terremoto en nuestro país, ¿cuál es el llamado o la lección que nos deja a todos como comunidad en general? Pues debemos tomar en cuenta que no es la primera vez que sucede en esta falla por la costa de Ecuador y que nos hace recordar que vivimos en una tierra que siempre se está moviendo y siempre se va a mover. Y si queremos vivir donde vivimos, tenemos que buscar las maneras de convivir con el riesgo y eso significa que tenemos que invertir conocimiento, la parte financiera en construir de mejor manera, con mejores diseños, mejores materiales, pero también de crear la conciencia, la cultura de prevención y preparación. Queda claro y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, gracias por habernos acompañado. Ha sido Luke Bowman, experto en desastres naturales, con su visión alrededor de lo ocurrido en nuestro país tras este terremoto que impactó particularmente la costa ecuatoriana el pasado fin de semana.